de Guaybá, de Viernes también, nuestros, y todos y en cada uno de los municipios a los cuales hemos estado visitando, y esa cifra es la cifra del gobierno. Que la primera obligación del plan ha sido abandonado por el doctor Serpa y por el doctor Samper, fue el campo colombiano. Por eso yo digo que este gobierno abandonó tanto al campesino que inclusive han terminado ya con los platos nacionales. Miremos qué pasó con la bandeja paisa. Todos aquí hemos comido bandeja paisa, ¿cierto? ¿La bandeja de qué consta? Lo más importante que son los frijoles. ¿De dónde vienen los frijoles? Los frijoles vienen de Chile, de Chile. Consta la bandeja de arroz, ¿no es cierto? ¿De dónde viene el arroz? El arroz viene de Singapur, el arroz viene de Asia. La bandeja consta del platanito. ¿De dónde viene el plátano? El plátano viene del Ecuador. Consta de carne, ¿cierto? Pues la carne nos la están importando de Argentina. Tiene huevo, la bandeja. ¿De dónde viene? De Venezuela. Nos están importando. ¡Bravo! ¡Arriba ese aplauso! La están importando los huevos de Venezuela, porque no existen en Colombia. Y lo que es increíble, la bandeja viene de la China. No dejaron absolutamente nada. El doctor Serpa y el doctor Samper dijeron que le iban a generar empleo al campesino, pero le generaron empleo fue al campesino chileno, al campesino venezolano, al campesino ecuatoriano, y abandonaron al campesino colombiano. Por eso hemos dicho a lo largo y ancho del país que los colombianos no queremos más helicópteros para fumigar, sino queremos tractores para arar, para recuperar la vocación agrícola colombiana. Por eso hablamos de cambio, porque cambio, como digo, significa empleo. Y empleo significa tenderle la mano también al sector privado. Y aquí por eso hemos dicho nosotros que vamos a rebajarle los impuestos a todas las empresas que nos generen empleo. Que cada colombiano que genere un empleo va a poder descontarlo del impuesto de la renta. Y que ese colombiano que está generando empleo puede decir, o pago impuestos, o pago un salario. O pago impuestos, o le doy la oportunidad a una familia colombiana de que pueda vivir. Porque es a ellos que tenemos que tenderle la mano. Distinto de lo que propone el candidato del gobierno, el doctor Serpa. Lo oíamos decir hace 3 días en Paipa que la única manera de generar empleo es aumentándole los impuestos a los colombianos. Y eso fue lo que pasó en este gobierno, que nos hicieron 3 reformas tributarias. En 3 ocasiones nos aumentaron los impuestos. Y por eso nosotros hemos dicho que es al contrario, que mientras el doctor Serpa y el doctor Samper proponen el aumento de impuestos, nosotros vamos a bajar los impuestos. Y por eso hemos dicho que vamos a rebajar el IVA. Que vamos a rebajar el IVA, porque si logramos controlar el déficit fiscal que nos deja este gobierno, vamos a poder rebajar el IVA del 16 al 12%. Este gobierno de Serpa y de Samper aumentaron el IVA del 12 al 16%. Y por eso necesitamos bajar el IVA, porque el IVA es el impuesto que más pesa sobre las clases medias y las clases pobres de Colombia. Que si nosotros bajamos el IVA, ¿qué va a pasar? Que los colombianos van a tener más plata, pues van a poder ahorrar, que van a poder comprar y van a poder invertir. Por eso nosotros lo que necesitamos es rebajar el IVA. Y no como ha dicho el doctor Serpa, que por el contrario hay que aumentarlo. Porque desde aquí le queremos decir inclusive a los municipios colombianos, porque el candidato oficial dijo que rebajar el IVA era rebajarle las transferencias a los municipios colombianos. Y por eso yo desde aquí quiero decirle hoy al gobierno nacional que la evasión del IVA, por la ineficiencia del gobierno, por la falta de eficiencia de este gobierno de Serpa y de Samper, hoy estamos los colombianos dejando de percibir por evasión más de 2 billones de pesos. No millones, billones de pesos, porque esa es la plata que se está perdiendo por la falta del recaudo del gobierno nacional. Lo que significa que en este gobierno, en 4 años de este gobierno, se han dejado de recaudar 8 billones de pesos
lo que significa que a los municipios colombianos no les ha llegado cerca de 4 billones de pesos por la ineficiencia del gobierno del doctor Serpa y del doctor Samper. Por eso vamos a tener unos impuestos justos, vamos a recaudar y de esta manera vamos a cumplir con el proceso de descentralización a los municipios colombianos. Eso es lo que significa cambio. Cambio significa empleo, empleo con justicia social. Y por eso hemos dicho que si hablamos del cambio, también lo decimos porque estamos cansados de un gobierno que hace 4 años el doctor Serpa y el doctor Samper, recorriendo Colombia, nos dijeron que iban a invertir en los sectores más pobres y más marginados. Inclusive ellos nos hablaron de que iban a hacer el gran pacto social, que iban a hacer el gran acuerdo social, y terminó en el atraco social. Y terminó en el atraco social porque hoy tenemos que de 1994 a hoy, 4 años después del gobierno del doctor Serpa y del doctor Samper, hoy en Colombia tenemos 2 millones más de pobres. En 1994 había en Colombia 14 millones de pobres. Hoy, finalizando este gobierno, hablan las cifras de 16 millones de pobres y hay algunos que hablan hasta de 18 millones de pobres. Por eso hemos dicho que Colombia también quiere el cambio, porque queremos que el gobierno vuelva a invertir en los sectores más pobres y más marginados y que no sufran el abandono que está sufriendo por parte del gobierno. Yo veía hace algunos días en los medios de comunicación, y ustedes lo vieron en la radio y lo vieron en la televisión, que el gobierno supuestamente había decidido recortar cerca de 500.000 millones de pesos del presupuesto nacional. Y los colombianos nos alegramos porque por fin veíamos que iban a comenzar a controlar el déficit fiscal, que iban a recortar el gasto innecesario. Pero resulta que cuando nos pusimos a ver a quién le habían quedado y a quién le habían quitado la plata, oh sorpresa que nos llevamos en el país. Si ustedes vieron a quiénes eran, primero, le quitaron la plata a los sueldos, a los salarios de las madres comunitarias. Le quitaron la plata al bienestar familiar. Le quitaron la plata el doctor Serpa y el doctor Samper al SENA. Le quitaron la plata, que ahora me hacían la pregunta a los amigos pensionados, le quitaron la plata a los pensionados, que mientras hoy le estamos diciendo al país que los pensionados deben tener una pensión digna y no estar mendigando en las calles de Colombia, este gobierno de Serpa y Samper también le quitó la plata a los pensionados colombianos. Le quitó la plata al SENA, le quitó la plata al SENA, le quitó la plata al Seguro Social, 500.000 millones de pesos que le quitaron a la gente más pobre y más necesitada de Colombia. Por eso estamos hablando del cambio, y el cambio es ahora cambio con justicia social. ¡Viva Andrés Pastrana! ¡Viva Andrés! Pero si hablamos de cambio, como lo estamos proponiendo, es porque estamos también cansados de un gobierno. El doctor Serpa y el doctor Samper hace 4 años recorrieron el país diciendo que este era el gobierno y que iban a ser el gobierno más honesto, más limpio y más transparente. Y 4 años después, ¿qué tenemos? 4 años después lo que tenemos es el gobierno más corrupto en la historia política de Colombia. Por eso estamos hablando de cambio. Y aquí queremos reiterarlo, porque muchas veces las cifras que nosotros decimos en la plaza pública le duelen al candidato del gobierno. Estas cifras no son nuestras. La cifra del 1,5 millones de desempleos es la cifra del gobierno, es la cifra que ellos nos muestran al país. Y esta cifra de la corrupción en Colombia la dice el propio Procurador General de la Nación. Hace unos días nos dijo que en este país se han robado 350.000 millones de pesos de la gente más pobre de Colombia. Desaparecieron Caprecom, 230.000 millones de Caprecom, de las prestaciones de los trabajadores. Se robaron 50.000 millones de pesos del INURBE, 50.000 millones de pesos de los subsidios de la gente más pobre de Colombia. Con 50.000 millones fácilmente se hubieran podido hacer cerca de 20.000 soluciones de vivienda en todo Colombia. Se robaron los puertos de Colombia, se han llevado buena parte de la caja agraria del ICETEX, son 350.000 millones
que le han robado al presupuesto nacional. Por eso hoy aquí queremos reiterarlo, como lo hemos dicho a lo largo y ancho de Colombia, que en el gobierno de Andrés Pastrana vamos a meter a la cárcel a los corruptos, estén donde estén, porque no tienen licencia para robar.